Estamos recebendo aqui na ESPN o professor Zubeldia. Prof, muito obrigado por essa entrevista. E já começo com um dado que eu acho que é importante para você. O São Paulo, você é o quarto técnico do São Paulo que vai disputar 2 Libertadores pelo clube. Tele Santana, Sim. José Poi, década de 70, 80, e que teve uma grande história aqui, e Muricy Ramalho. O que significa poder disputar pela segunda vez uma Copa Libertadores, que é um torneio tão importante para esse clube? Pues es muy importante porque Sao Paulo tiene una historia muy rica en esta competencia. Entonces, para eu representar a Sao Paulo de alguna manera es muy importante. Luego de la experiencia del año pasado, llegando a cuarto de final con Botafogo, una serie muy pareja, muy atractiva, a tal punto que se definió por penales en nuestro estadio. Así que estar por segunda vez representando, estando en Copa Libertadores, para nós esto es muy importante, muy importante. E é uma situação bem diferente do ano passado, né? Porque você chega com o torneio já em andamento, tem poucos dias para jogar em Guayaquil com o Barcelona, e esse ano você teve todo um trabalho, já conhece o clube, já conhece o futebol brasileiro, conhece mais a história do São Paulo com o torneio. Queria que você fizesse uma comparação daquela chegada, você até ficou 12 jogos sem perder, entre Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, e esse momento. Tem comparação do que ocorreu ano passado para que vai começar a acontecer nessa quarta-feira? Sí, tengo a favor que conozco los jugadores que han ficado aquí hoy, los conozco más, y otros se han ido. Entonces hay jugadores jóvenes nuevos que vos sabe que están dentro hoy del plantel. Hay 4 refuerzos que llegaron y hay otros 15, 16 jugadores que se fueron. Entonces mudó un poco la estructura del plantel. Entonces ahora estamos tratando de poder encontrar nuestra mejor organización, nuestro mejor nivel futbolístico. Cuando yo llegué ontem, lo que tenía que hacer era tomar buenas decisiones en poco tiempo, sí, ¿no? Y a través de ensayo-error ir sacando resultados, ¿no? Era la situación que acontecía en aquel momento y que nos teníamos que ganar el partido de visitante con Barcelona, sí, porque si no estábamos muy complicados en situación de zona de Libertadores. Entonces arrancamos en Guayaquil con un triunfo y después fechamos aquí la última fecha con Talleres, sí, para ver si clasificábamos primero, e aconteceu isso. O grupo desse ano, Talleres, que já conhece do ano passado, Aliança Lima, que veio de uma pré-Libertadores muito forte, ao eliminar Boca, e a equipe que completa o grupo, que é o Libertad, que é um time que se tornou tradicional, era um time pequeno, mas que no Paraguai cresceu muito nas últimas 2 décadas. Sim. Queria que você analisasse esse grupo e, em comparação ao ano passado, com o próprio Talleres, com o Barcelona, que você conhecia muito bem por ter trabalhado no Equador, e com o Cobresol, é um grupo mais forte, um grupo mais difícil? Tuve la suerte de trabajar en muchos países. Por ejemplo, en Paraguay dirigí Cerro Porteño, y cuando uno está allá ves la importancia que tiene Libertad y la inversión que tiene Libertad dentro del fútbol, sí, paraguayo. Ha salido campeones varias veces y tienen inversión. Son 3 equipos duros, 3 equipos que están preparados para la doble competencia. Entonces no va a ser fácil, ni mucho menos. La Libertadores anterior estaba Cobresal, que era un equipo que por ahí no tenía tanta inversión, sí, para poder armar una plantilla fuerte. Barcelona sí. Entonces ahora enfrentamos equipos que son fuertes en sus países. Talleres tiene un modelo de juego muy importante, ya hace años, por eso los entrenadores suelen tener buenos resultados
allá. Libertad tiene inversión, jugadores de mucha experiencia, calidad, y Alianza es un equipo el más popular de Perú. Entonces por ahí no hay uno con el nombre de Sao Paulo, con el nombre de River, con el nombre de Boca, que tienen más historia con la Libertadores, o Olimpia, pero son equipos duros. Sobre o Talleres, não tem ninguém melhor para falar dele do que você. A temporada deles é uma temporada, diria assim, diferente. Atípica. E sim, porque ganham um título nos pênaltis contra River, são eliminados da Copa por um time pequeno, Tico Deportivo Armênio, e no campeonato tem uma vitória em 11 partidas. Sim. O que mudou daquele Talleres que você venceu pela primeira vez? São Paulo nunca tinha vencido o Talleres do ano passado para esse que vocês enfrentam a partir de quarta-feira. Não mudou nada. Simplemente son momentos. Es más, prácticamente mantuvo un alto porcentaje del equipo, sí, están la mayoría de los jugadores, e incorporó algunos jugadores más. Es fútbol. Ellos terminaron segundo, creo que el año anterior, sí, y que les permitió clasificar. Y ahora, como vos estás falando, logra por primera vez un título de AFA, de la Asociación de Fútbol Argentino, y de golpe está en el torneo local sin buenos resultados. Pero acontece, el fútbol es así. Lo que tiene Talleres es un modelo de juego de hace años, con jugadores, eligen jugadores de cierto perfil, por lo general son jóvenes, intensos, para formarlos y después venderlos también, y mientras tanto tienen un equipo competitivo. Yo, conferencias anteriores, cuando terminamos en la primera ubicación, yo falei que ellos están haciendo un gran trabajo, su presidente es fácil, entonces están haciendo un buen trabajo. Você nunca perdeu para eles, 7 partidas, 5 vitórias e 2 empates. Sei que isso não conta quando a bola rola, mas assim, é gratificante saber que nunca perdeu para eles e tudo mais? Yo no lo sabía, o sea, me imaginaba, pero no quise hacer cálculos, pero gracias por el dato, para confirmarme el dato. Bueno, sí, lo he enfrentado con Lanús, también lo enfrenté con Cerro Porteño, ganamos de local, pero era un partido amistoso de preparación, pero sí, muchos juegos con Lanús y bueno, y un juego ahora con Sao Paulo. Así que siempre han sido juegos entretenidos, interesantes y bueno, ahora otro juego más. Como jogador ou como até treinador, você tem alguma história de Córdoba, contra Talleres, Belgrano, Instituto? Tem alguma história que você lembra, alguma passagem em Córdoba interessante para contar? No, bueno, siempre han sido juegos muy atractivos. Recién justo pasaron un gol cuando enfrentó Lanús, era el técnico, contra Talleres, y Medina era el técnico de Talleres, y ahí debutó Bernabé, el lateral izquierdo de Stan Inter. Sí. Ahí lo hice debutar de wing, extremo, izquierdo. Y él le hizo un gol, y justo las imágenes la estaban pasando ahí. Yo me había olvidado de esa situación, pero bueno, siempre lo que atrae cuando jugás contra Talleres, cuando jugás contra Córdoba, que es una ciudad, es una provincia muy futbolera. Torcida fanática. Sí, torcida fanática, y tienen varios equipos importantes. Talleres y Belgrano son dos de los más importantes, pero está Instituto, está Racing de Córdoba. Es una provincia, bueno, usted sabe, el año pasado... Fue lá en 2019. Exacto, sí, exacto. Así que siempre me gustó jugar allá, así que ojalá podamos hacer un buen juego. Sobre o time, não ter o Lucas
e ainda a gente não sabe se você vai ter o Oscar ou não, mas não ter o Lucas numa partida de estreia. O ano passado, não sei se você deve lembrar, você não estava, foi uma confusão lá, porque 3 jogadores saíram machucados, o time tomou um gol no finalzinho, enfim, foi uma partida atípica, muito atípica em relação ao futebol. Mas não ter o Lucas e ainda ter a dúvida com relação ao Oscar, te atrapalha muito naquilo que você pensa, na hora que você viu o Tadjeres no grupo da Libertadores, você falou, pensei num esquema para ganhar deles, sem os dois ou sem um deles, mexe muito naquilo que você imaginou? Bueno, cuando nosotros transitamos el Paulista, uno de los desafíos era poder trocar, ver funcionamiento. En 3, 4 juegos jugamos con el cuarteto ofensivo, sí. Luciano, Caleri, Lucas y Oscar. Y de golpe hicimos un partido brillante con Corinthians y después hicimos un partido que también hicimos muchos goles con Mirasol y después otros que no jugamos bien. Entonces uno va buscando alternativas dentro de una competencia y te vais preparando. Y cuando uno arma el plantel, sé que tenés que ir pensando qué acontece si ellos no están, sí. Si Luca o Oscar o algún otro no está. Sí. Porque Brasileirão son 38 fechas, Libertadores son 6 mínimamente fechas, Copa Brasil posiblemente puedas avanzar 1, 2, 3 fases y después entrar en instancias finales. Perfecto. Entonces, cuando uno cuenta todos los juegos, es imposible que ellos estén todos. No es lo ideal de arrancar el Brasileirão sin ellos dos. No es lo ideal porque Oscar te puede manejar la bola parada, Oscar te puede sacar una situación cuando hay mucho nerviosismo, Oscar puede parar la bola y hacer jugar. Por ejemplo, en este último juego acá en el Morumbí, cuando el gol no llega, no acontece, ese tipo de jugador, te da un poquito más de calma, ¿no? Maneja ciertas situaciones por el nivel de jugador que es él, ¿no? Para eso lo trajimos aquí, ¿no? Para que maneje esa situación. Entonces, no tenerlo en la primera fecha, sí, por supuesto, no era lo ideal. Y en el caso de Luca, ya está, es un jugador desequilibrante, un jugador apareció con muchos juegos, pero con Novo Horizontino es el claro ejemplo de un partido muy parejo y de golpe ruptura, dribbling y gol nuestro. Entonces, son un jugador importante. En el caso de Oscar es posible que llegue a Talleres, en el caso de Lucas no. Lucas lo vamos a esperar un par de semanas más para que él pueda seguir trabajando. Pero la planificación siempre contempla essa situação de que esté ou não esté. Gilberto, o time todo, você falou agora há pouco sobre o ano passado, que você chegou. O time do ano passado, ele tinha, assim, digamos, vários jogadores, você falou de 16 que saíram. Muitos deles eram suas primeiras opções de substituição, né? Nestor, Wellington Rato, Michel Araújo, enfim, agora o Eric que saiu. Eram jogadores que você tinha como, no momento para mudar um esquema de jogo, trocar. Hoje você tem um elenco também com opções, mas talvez menos experientes do que no ano passado. Numa Libertadores isso tem um peso grande? Dios quiera que no, pero lo que você está falando es la realidad. Se fueron 15, 16 jugadores, se trajeron 4, ¿no? Y la idea es poder sumar jóvenes de costilla, lo que falé el otro día en conferencia de prensa. Sin ese espacio que se le brindó a él es imposible colocarlo en un partido que había que ganar el otro día, 20, 25 minutos, como hicimos con Alves o como hicimos con Ferreira, ¿no? Entonces, un poco viró la situación con respecto al año pasado. Y sí, el equipo es más joven. Ahora, si pesa o no pesa de aquí hasta que termine el año, Dios quiera que no. Sí. No es que trocamos para que quede en evidencia que es más joven el equipo, no. La idea es poder competir los 3 torneos lo mejor posible, lo más arriba posible,
pero sí le dimos más espacio a jugadores jóvenes. Você disse pra gente, naquela gravação do Bola da Vez, Sim. lá no estúdio, o Sim. Wesley Hall te mandou um abraço, Sim. sabedor dessa entrevista. Um abraço, sim. Que teu objetivo esse ano, entre os muitos objetivos, era, se possível, 2 jogadores serem negociados para o clube ter caixa. Sí. Ainda está dentro, esse plano ainda existe, essa planificação ainda existe, e você olha para o elenco e vê que há possibilidade de 2 jogadores surgirem durante o ano para poder serem negociados, para poder trazer esse caixa que o São Paulo tanto necessita? El punto es ese, el punto es que esto de tener 2 jugadores que Cotia fue invirtiendo año tras año, ¿no? Que lo pueda disfrutar el torcedor y que uno como equipo no se vea en la necesidad de venderlos a fin de año teniendo una economía equilibrada, ¿no? Sí. Esa es la ley de todos los equipos. Perfecto. Donde me ha tocado trabajar, siempre he tenido claro una economía equilibrada, ¿no? Para tener una economía equilibrada tenés que tener jugadores que vos en algún momento tome la decisión como equipo de poder venderlo y ganás en flujo económico para poder reforzarte. Le diste oportunidades a jóvenes de Cochilla, sí, para que el torcedor lo pueda disfrutar, para que nos también lo podamos disfrutar, y eso te permite tener una economía equilibrada, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, William era un jugador que si ficaba aquí un año más, iba a tener más juegos, ¿no? Nadie le podía garantizar que iba a jugar de titular, sí, porque acontece hizo con los jóvenes, que por ahí juegan un juego, 2 juegos y ya piensan que tienen que jugar todos. Entonces, ahora a William le está aconteciendo lo que acontecía aquí. Entra, no entra, juega unos minutos, ¿no? Y aquí iba a suceder lo mismo. Pero bueno, se dio la oportunidad en donde la propuesta era buena, donde él quería jugar también, listo, no hay problema. Pero mi idea es que aquí este año puedan surgir 2 jugadores más y no tengo dudas que eso va a acontecer. Eso va a acontecer porque la estructura está armada para que acontezca. Ahora hay que animarse a ponerlo. Para algunos puede parecer poco lo que hice el otro día, de ponerlo a los 2 para que resuelvan situaciones. Sí. Para otros puede decir, este está loco, ¿cómo va a poner dos jóvenes? Está en Sao Paulo, jóvenes, no es que tienen 21, 22, 20, son jugadores que recién están haciendo su primer paso. Están haciendo su primer passo. Zgodia, o futebol é resultado em todo lugar do mundo. E aqui no Brasil também você sabe que é. E teve 2 momentos seus que talvez a história fosse completamente diferente, por detalhes ela não mudou. Que é o jogo com o Botafogo, né, um pênalti no tempo normal e um pênalti desperdiçado, e agora um clássico com o Palmeiras, um erro de arbitragem, que talvez mudasse a história do São Paulo no Paulistão. Você olhando para trás, você fala, como seria diferente se esses 2 momentos tivessem acontecido de outra forma? Mira, te lo voy a decir con una frase bíblica, ¿no? Los tiempos de Dios son divinos. Tengo claro cómo hemos trabajado, qué es lo que estamos haciendo. Después, por estas cuestiones que vos estás hablando, posiblemente no hayamos podido coronar, pero acontece. Soy una persona de fe, entonces ahora sigue trabajar y como falé hace unos segundos, los tiempos de Dios son divinos. Y siento que lo que no aconteció en aquel momento acontecerá más adelante. Mais 2 perguntas. O Calleri, se fizer mais um gol na Libertadores, ele se torna um cara com uma marca aqui que supera jogadores, tem uma história gigante, Rogério Ceni, Luiz Fabiano, enfim. Claro que é uma estatística, mas lá na frente, quando o Calleri estiver aposentado, sim, ele vai ter esse orgulho de apresentar. Sim. Foi o maior artilheiro do São Paulo na história, sim, um dos maiores. Sim. Como é que está o Calleri para tudo isso? Ele está pronto para esse desafio? Você tem sentido ele... Não é nem pelo pênalti que perdeu, sim, nada. Sim. É que desde aquele jogo com o Botafogo, os números dele diminuíram daquilo que o torcedor espera. Como é que você está trabalhando isso?
Bueno, él está en una edad en donde ya pasó por buenos momentos, no tan buenos, malos momentos y muy buenos momentos. O sea, su carrera no siempre fue muy buenos momentos. Y acontece que, falé en algún momento con él de esa situación. Él me dice, Luis, cuando ganamos la Copa Ecuador, él estaba mal porque había errado un gol, no recuerdo si en la final contra IDB Sudamericana o contra NOS LDU aquí. Pero el ejemplo sirve porque es como, erro un gol, estoy al abajo, hago un gol en la final, estoy al arriba. Y un poco la ley del centroatacante es esa, ¿no? Ahora él está en una edad muy topa, entonces al poder vivir esas situaciones debería absorberlas mejor. De parte de nos, o mía particularmente, siempre va a tener todo el respaldo, si es que él lo necesita, o sea, siempre va a tener el respaldo. Para mí el goleiro, el centroatacante y alguna otra posición, puede ser el volante central o los zagueros, es una estructura donde difícilmente cambie mucho, troque mucho. Me gusta tener una columna vertebral bastante consolidada, que cuando uno mire los números diga, claro, jugaron el 70-80% de los minutos. Yo concibo el fútbol así. ¿Qué acontece? Que en el fútbol brasileño, ¿no?, al tener 4 competencias, el calendario muy apretado de abril a diciembre, muy apretado, entonces por ahí cambia un poco mi teoría, muda un poquito lo que estoy hablando. Claro. Pero en términos normales, para mí, el 9 se toca poco y nada, se troca poco y nada. Siempre para mí el 9 ha sido una pieza muy importante. Por supuesto que después fútbol y hay que rendir, ¿no? Pero en mi estructura mental, el 9 es una pieza muy importante, Calleri lo es, y he tratado siempre de darle esa confianza. Minha última. Você tem alguns jogos que são os mais importantes. Sua estreia era muito importante vencer, você venceu. Sim. Você jogou uma quartas de Libertadores, como a gente já falou, perdeu por detalhes para o campeão Botafogo. Você jogou uma quartas de Copa do Brasil, também por um gol no final do primeiro jogo, acabou sendo eliminado. E você jogou agora uma... Es bueno ese partido que lo recuerde. Sí, sí. ¿Contra Atlético? Contra Atlético. ¿Por qué? Fue una serie, no, porque fue una serie en donde 180 minutos, un gol en el minuto 90 y pico, sí, en donde nos habíamos hecho todo y donde ellos patearon una vez, 2 veces. Es bueno eso, porque por eso digo que hay veces que en el fútbol hay que seguir insistiendo, ¿no? Esto decía Ferguson en un libro, siempre dice las 3 P, ¿no? Y una de esas 3 P, que son 3 palabras, sí, en donde dice preparación, paciencia, perseverancia. Perseverancia. Y si hay algo que me ha enseñado el fútbol, es ser perseverante, perseverante, perseverante. Yo tuve la posibilidad de salir campeón en mi primer año como entrenador alterno y después pasaron 15 años para volver a salir campeón como primer entrenador. Entonces esas 3 P y sobre todo la P de perseverancia, es lo que hay que tenerlo más que nunca entre ceja, pero no solo yo, todos los que trabajamos en fútbol. Entonces esto que vos estás hablando, y Copa Brasil, muy ajustado y un gol define, Copa Libertadores, Mister, tendrían que haber pasado en la Copa Libertadores. El juego del otro día. De Palmeiras. Palmeiras. Es algo. Entonces, el fútbol me enseñó eso. Y sé que después hay urgencia de todo el contexto, pero si uno se pone a pensar y a detallar torneo a torneo, estuvimos a la altura de todo. Sí. Desde que yo estoy aquí, a la altura de todos. A la altura de todos los torneos. Brasileirao, lo que, como nos conocemos brasileños, sabemos lo difícil que es estar entre los primeros 6, sí, y llegar a Libertadores. Fase de grupos. Nos sabemos, lo que estamos aquí sabemos lo, sí, difícil que es. Entonces, por eso falo, hay que tener perseverancia, paciencia, ¿no?, y preparación.
Preparación porque a la larga la preparación tiene que estar y tiene que verse, ¿no? De todos, no solo de todos. Por isso que eu lhe pergunto, para fechar, essa partida contra o Talleres, pensando num contexto geral, Sim. de tudo que já aconteceu e do que pode acontecer. Se a gente falar que é uma das partidas mais importantes para você como treinador de São Paulo, levando em conta que o time não conseguiu vencer no Brasileiro, Sim. que você trabalhou um bom tempo, que você não vai ter o Lucas Moura, Sim. que tem técnicos no mercado que já trabalharam aqui, foram muito bem, ganharam títulos e a torcida sempre quer aqueles que já ganharam. Em cima de todos esses contextos e aspectos, talvez seja uma das partidas, se não a mais importante, uma das mais importantes suas como treinador de São Paulo? Si es por contexto, por lo que vos estás falando, no sabría decírtelo. Ahora, si es porque arrancamos la Copa Libertadores y porque cada partido de turno es el más importante, porque cuando, cito un ejemplo, cuando nos asumimos en Guayaquil contra Barcelona, tuve un táctico y una charla por video y había que armar bien el equipo ahí, porque si ahí perdíamos... Salieron 2 derrotas. Y estábamos... Muy complicados. Muy complicados. Cuando empezamos el Brasileirao Milton Cruz saca un triunfo contra Goianense. Si nosotros perdíamos acá con Palmeiras, era el clásico. Empatamos 0-0. Y después fuimos a Vitória y ganamos en Vitória. Y ganamos en Chile, después de Barcelona, ganamos en Chile la 4ª fecha de Copa. Es decir, triunfamos en 2 partidos seguidos. Entonces, para mí esos partidos no tenían un precio menor al partido de ahora. Tenían el mismo precio. El mismo precio. Por eso cuando yo doy la colectiva después del partido con Recife, estaba con bronca porque no era lo que queríamos ganar. Claro. Entonces, ¿qué quiero hablar con esta situación? Que todos los partidos tienen un precio alto. Después cada uno... Para você y para todos. Para todos. Para todos. Y no solo acontece en Brasil, acontece en todos los lugares. Pero porque yo pienso así. Ahora, es el primer juego de Copa Libertadores, ¿ok? Van a ser 6 juegos, quien sume más puntos clasificará. Okay. Recién comenzamos el Brasileirao, nos tocó empatar de local, hubo empates, derrotas de equipo, algunos triunfaron. Digamos, recién comienza la temporada. Pero yo siempre le pongo un precio importante a cada juego. ¿Por qué? Porque estamos en São Paulo. Si estuviese un equipo menor, quizá... Pero en el equipo menor también. Hay presión. Hay presión, sí. porque... De otra forma, pero... Hay presión. Sí. Cada equipo tiene su contexto. Lo que uno no tiene que hacer es ponerse en víctima. Si uno mira el microclima de Talleres, está complicado. Sí. Si uno mira el microclima de, no sé, digo Vitória, que arrancó con una derrota, está complicado. El microclima de Santos está complicado. El microclima de Palmeiras está complicado. Porque el fútbol hoy es así. Ahora, nos adentro tenemos que, juego a juego, hacer lo mejor posible. No estar haciéndose la víctima de, cómo me critican, cómo me cobran, cómo... Isso está dentro do contexto que você já imaginava. Yo, si soy torcedor de São Paulo, empato el primer partido, ¿no? Con Recife, yo no me voy contento. Después veo cómo lo expreso como torcedor. Sí. Después veo cómo lo expreso, ¿no? Pero no me voy contento. Entonces, ¿por qué yo voy a...? Sí, sí. ¿Me entienden? Entonces ahora, Copa Libertadores es otra cosa. Copa Libertadores es otro campeonato, son muy duros los equipos de visitante, entonces hay que ir ahí juego a juego presentando un equipo bastante intenso y tratando de sumar de visitante, que sería importante, ¿no?